Esta sesión es patrocinada por National Tax Problem Solutions. Defender a los contribuyentes ante la IRS es nuestra misión. Si tiene un cliente que necesita apoyo especializado, estamos listos para ayudarle. Trabajemos juntos. Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren muy bien. Florida, las personas que están en Florida, espero que que ya esté pasando todo, pero al parecer que viene otra tormenta, según vi las redes sociales y el canal del clima. Esperemos que ya se desaparezca eso para continuar con nuestras vidas, ¿verdad? Pero espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, pues hoy tenemos una clase buena. Ya, hoy tenemos una clase buena que es la de venta a plazos. Creo que confunde a mucha gente. Ya sabemos que es bueno vender propiedades. De repente, si ocupamos dinero, pero hay situaciones que individuos pues no las venden todas de contado y las venden en pagos. O sea, financian la propiedad. Y mucha gente a veces se confunde de cuándo se reclama, cómo se reclama esta venta. Y bueno, pues ahí es donde vamos a cubrir un poco de estos fundamentos para poder simplificar este tema. Porque cuando uno recibe un pago de la venta a plazos, en realidad está dividido en tres. El primero es, ¿verdad? El regreso de capital. Esa es la primera parte. La segunda parte es la ganancia y la tercera es el interés. Entonces tenemos que hacer estos cálculos primero para poder identificar cómo se va a reportar todo esto, ¿ok? Y para las personas que gusten, porque ya saben que, pues ahorita por Zoom, pues las sesiones no son muy personalizadas, pero las personas que quieran prender sus cámaras, bienvenidas y bienvenidos para poder conocernos también, porque yo sé que muchos de ustedes me dicen, es que no me saludas, pues es que nunca te veo, no te reconozco, ¿verdad? Nomás en el Facebook de repente con y luego muchas veces no ponen ni su foto en el perfil, pues no nos conocemos. Entonces, las personas que gusten, adelante y todos bienvenidos. Vamos a hablar de este tema que va a ser de venta a plazos, ¿ok? Como les acabo de mencionar, ¿verdad? Las personas que venden propiedades, ¿verdad? O generalmente las venden de contado o o las financian por sí mismos. Entonces, las personas que financian las propiedades por sí mismos, allí es donde tenemos la situación de que cómo se reporta. Y de hecho, yo he tenido mucha gente que reclama las propiedades que se están vendiendo a pagos, todas en el año que se venden. O sea, reconocen toda la ganancia. Y así no funciona, ¿verdad? Se tiene que calcular lo que se llama la ganancia bruta para poder identificar cuánto de ese pago se va a reconocer. Y claro, muchos de ellos tienen lo que es el down payment, que parte de ese down payment, ¿verdad? Va a ser categorizado ya sea como regreso de capital, dependiendo del porcentaje de la ganancia bruta. ¿Ok? Entonces, hay que entender la gran diferencia. Las personas que venden las propiedades que las financian por sí mismos, estos individuos las van a reportar como solamente lo que están recibiendo y no reconocen toda la ganancia ese año. Van a reconocer solamente parte. Las personas, claro, que venden las propiedades de contado, pues allí sí se reconoce todo en ese año. Y las personas que son parte de Latin Tax Academy, sabemos que algunos de los individuos, si están vendiendo propiedades que se rentan, ¿verdad? Las propiedades que se rentan se tiene que recapturar depreciación,
¿verdad? Que de lo tomado, y parte de esa ganancia va a ser tal vez ingreso ordinario. Entonces, eso ya nos damos un poquito más avanzado. Quiero mantener esta clase relativamente simple y es prácticamente una venta de propiedad. Es el mismo ejemplo que vamos a usar durante toda la sesión. Una venta de una propiedad y se está vendiendo a pagos, ¿verdad? A una persona que no es familiar, es una persona desconocida y vamos a caminar paso a paso cómo se reporta generalmente. Entonces, hay que identificar si la propiedad se está vendiendo de contado o en pagos. Si es en pagos, entonces esto es lo que se trata la clase de hoy, ¿verdad? Una cosa rapidito, ¿qué es lo que no se puede categorizar como venta en pagos? Es, por ejemplo, venta regular de inventario o de propiedad personal. Eso no se puede reportar aquí en este formulario. Ventas de acciones o valores negociados en un mercado de valores. Si estoy vendiendo acciones, no se venden por pago, no es un installment sale, ¿verdad? Venta a plazos. Esto es más para propósito de esta clase que la estamos El dueño, y manteniendo como hay cámaras en la de cocina. básico. Podemos nosotros usar el ejemplo de que estamos vendiendo una propiedad y después de eso estamos recibiendo los pagos en venta a plazos, o sea, no es de todo de contado, ¿ok? Eh, cada pago que recibimos, esto es importante, cada pago que recibimos generalmente consiste de 3 partes, ¿ok? Y por eso, para las personas que son preparadores de impuestos, es importante entender que cuando nosotros tenemos un cliente que está vendiendo una propiedad en pagos, necesitamos que pedir el contrato y la tabla de amortización, porque recuerden que ese pago que están recibiendo cada mes, vamos a suponer que son $1,000 lo que recibo por mes. Entonces, esos $1,000 por mes parte de ese pago va a ser ganancias capitales, parte de ese pago van a ser regreso de capital, mi inversión, porque recuerden que es el mismo concepto que tenemos como cuando vendemos una propiedad de contado. Tenemos que considerar la base, ¿verdad? Y lo que estamos vendiendo. ¿Por cuánto lo estamos vendiendo? Ejemplo, si tenemos a una propiedad que vale $1,000,000, pero a mí me costó $200,000 y luego le hice $100,000 de mejoría, mi base es de 300,000. Y cuando nosotros tenemos la base de 300,000 y tenemos $1,000,000 de lo que se le llama gross proceeds, que es lo que estamos recibiendo, tenemos una ganancia de 700,000, ¿verdad? Entonces, hay que determinar cómo vamos a manejar esto. Cada pago que recibamos, si ahorita tenemos el cliente que está vendiendo una propiedad a plazos, cada pago no solamente lo vamos a poner como ganancias capitales. El primer año que se vende, generalmente se calcula lo que es la ganancia bruta, que es cuánto estoy generando de ganancias, ¿verdad? Porque recuerda que parte de ese pago va a consistir de interés y de regreso de capital, ¿ok? Entonces, si te fijas aquí en la pantalla, con que tenemos el contribuyente, parte de ese pago lo va a tener que incluir como intereses recibidos. Aquí, como parte, que en teoría es interés, entonces se graba como interés. Bueno, de hecho, el recibo un pago debe incluir el ingreso tanto la parte de los ingresos como la parte de la ganancia. Aquí es donde dice acá abajito, los intereses se deben declarar como ingresos ordinarios. Porque recuerden que los intereses y la ganancia es lo que va a pagar impuesto. El regreso de capital no paga impuesto. Cuando recibamos un pago,
tenemos que ver cuánto fue de interés y cuánto fue de ganancia por venta. Y cómo es una manera, a ver, para la gente que está aquí acompañándonos, espero que no anden noviando ahí por el Facebook, ¿cómo es una manera para calcular qué es lo que vamos a pedirle al cliente para calcular cuánto de eso es interés? ¿Cómo se llama este documento generalmente para pedirle cuánto es de interés? Porque estamos de acuerdo que no siempre es el mismo porcentaje. ¿Qué es lo que le vamos a pedir? ¿Alguien sabe? La tabla de amortización, efectivamente, del préstamo, para poder identificar cuánto se está reconociendo de interés, ¿verdad? Ese porcentaje va a irse en el anexo, va en el anexo, bueno, en la línea de intereses, dependiendo de cuántos sean, puedas que tengan la obligación de reportar el anexo B. Y la otra parte va a ser la ganancia. La ganancia bruta es la ganancia total que el contribuyente declara mediante el método de pago a plazos. Recuerden que cada vez que recibamos pagos lo vamos a tener que dividir en teoría, ¿verdad? Cuando nosotros calculamos la ganancia bruta, nuestro software automáticamente va a considerar parte de ese pago, la ganancia bruta, perdón, parte de ganancias capitales y de regreso de capital, que es parte de la base que tiene el contribuyente en esa propiedad. Entonces, el porcentaje de beneficio bruto es un cierto porcentaje de cada pago después de restar los intereses. Se declara como ingreso por venta a plazos y se calcula dividiendo el beneficio bruto de la venta por el precio del contrato. Y eso, de hecho, te piden esos montos en tu software para que puedan ustedes calcular este porcentaje, porque este porcentaje es el que se va a usar para ingresar el pago mensual, el total de pagos mensuales, ¿verdad? De ese año, restándole el interés, y eso es lo que va a pagar de ganancias capitales, ¿verdad? Cuando una persona vende la propiedad en el año 2024, por ejemplo, vamos a tener que hacer el cálculo ese año del porcentaje de beneficio bruto, porque ese cálculo es el que inicia todo. Vamos a suponer que lo deducen por los próximos 15 años. Ese cálculo y ese porcentaje que se calculó es el que vamos a usar para el resto del préstamo, ¿verdad? Porque se va recuperando la ganancia por el término del préstamo generalmente, y así se va a ir categorizando año con año, ¿sí? Lo que tenemos muchas veces es de que hay gente que vende una propiedad a venta a plazos y declaran todo en el año que se vendió. Generalmente ponen al contribuyente en una situación financiera muy difícil. Tenemos que calcular venta a plazos, ¿verdad? Por los próximos plazos, cuál fue la tabla de interés, el porcentaje de ganancia, de ganancia capital, y también la base para poder identificar todo esto. Entonces, y aquí están una fórmula que generalmente pagos recibidos por porcentaje de ganancia bruta van a ser los ingresos reconocidos para ese año. ¿Sí? Ese año es lo que vamos a determinar. ¿Cuánto recibiste de pagos menos interés? ¿Verdad? El interés no se calcula en esta fórmula. Entonces, el interés se saca. Entonces, si yo recibí $1,000, ¿verdad? De pagos y $200 fueron de interés, entonces estamos calculando pagos recibidos 800, ¿verdad? Porque sacamos el interés de esta fórmula. Y por eso me voy a enfatizar que el software no te prepara las declaraciones de impuestos. Si pones el número incorrecto en la declaración de impuestos, te va a dar el impuesto incorrecto. Entonces, hay que asegurar de que entendamos de que esos $1,000 que acabo de recibir de la venta a plazos, vamos a tener que excluir el interés. Recibí $1,000, 200 fueron de interés,
va en la línea de interés que va a ser sujeto a impuestos ordinarios, ese interés, y luego nos restan 800. 800 va a ser parte de regreso de capital y de ganancias capitales. Así es como lo vamos a ir manejando esta situación. Entonces, quiero que me entiendan ese concepto para poder irnos también a un poquito más avanzado, que va a ser ahorita después de unos anuncios, pero es importante entender que las personas que están vendiendo casas, ¿verdad? A plazos, ¿verdad? Y estamos hablando de no estamos hablando de una persona que es un builder y que construye. Estamos hablando nomás de una persona que vendió, porque eso para empezar, una persona que tiene inventario de casas no califica para ganancias capitales. Entonces, si tienes personas que están construyendo casas y las están vendiendo, eso es ingreso ordinario para esa empresa. Entonces, no estamos hablando de esto. Y yo sé que muchos de ustedes tienen los negocios que andan en flipping, que son home builders, constructores de casas. Esto no estamos hablando que lo van a manejar así. Yo estoy hablando de una propiedad. Vamos a poner que yo tenía una segunda casa y la vendí a plazos, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de ese tipo de transacción, no el home builder que tenemos. Entonces, es importante. Otra cosa, ¿verdad? A veces hay mucha confusión. Generalmente, ¿cuáles son las maneras de que una persona transfiera una propiedad a otra? Porque esto me lo preguntan muy seguido y al igual también hay gente que se confunde mucho en este concepto. El primero es, ¿verdad? ¿Cómo se transfiere una propiedad a otra persona? Por una venta. ¿Cuál es otro? ¿Verdad? Por una herencia tal vez. ¿Verdad? Cuando alguien se muere y transfiere la propiedad. ¿Y cuál es la tercera? Posiblemente. ¿Alguien sabe? Venta, herencia. ¿Cuál es la otra? ¿Cómo se puede transferir el interés de una propiedad o de acciones? Un regalo. A veces no hacen ninguno de los tres. Quisieron tal vez hacer un regalo, pero no declaran el regalo, ¿verdad? Hay situaciones donde tenemos una corporación, y no me quiero distraer mucho de este tema, pero tenemos una empresa que tiene acciones, que vamos a poner que yo soy el único dueño de la empresa, 100%, y el 50% el 50% yo lo quiero pasar a un inversionista. Entonces, si se fijan, o sea, yo tengo la opción de vender mis acciones del 50% o de pasarlas como un regalo. De eso se trata este concepto, porque si no, ¿verdad? No estamos entendiendo los requerimientos, pero si se fijan, ¿verdad? Creo que la exclusión de regalos, si alguien aquí me hace el favor, creo que es de 17 o 18 mil dólares para el año 2024, siempre va subiendo, creo que son 18. Pero si excede los 18 mil, entonces tenemos que presentar una declaración de regalo, ¿verdad? Y ahorita vamos a hablar también un poquito de consecuencias de qué pasa cuando las personas empiezan a financiar y luego, pues, se, se perdona o se regala el resto, o ya no pudieron pagar y nos sentimos mal y se lo regalamos, pero empezamos una venta a plazos, ¿verdad? Entonces, es algo importante entender porque pasa esto muy seguido. Continuamos con la clase de hoy. Recuerden que lo que queremos es ayudarle a los clientes a resolver sus deudas o sus auditorías. Si de pura casualidad tienen uno, mándenme un mensaje ahí por el Facebook o el WhatsApp y podemos coordinar una junta. Continuamos con lo que es este concepto. Recuerden que hay situaciones donde el contribuyente está vendiendo una propiedad
a planes de, perdón, a venta a plazos y después vamos a suponer que se siente mal con las personas que le vendió y ahora quiere regalarles el resto de la obligación, ¿ok? Recuerden que en realidad un regalo tiene que reconocer la ganancia, ¿verdad? En el momento que se transfiere. Entonces, es importante entender que cuando estamos regalando una propiedad, ¿verdad? Que tenemos una ganancia, entonces lo más probable que se va a tener que reconocer esa ganancia. Es como, hay mucha gente que se confunde en este concepto también cuando estoy rentando una propiedad, ¿verdad? Estoy rentando una propiedad. Por defecto, cuando se renta una propiedad y la regalo, estoy cambiando la naturaleza de la propiedad y se tiene que recapturar la depreciación en el año del regalo, no al menos de que mandemos una elección para no recapturar. ¿Cuántos de ustedes no tienen clientes que tienen casas de renta, las están rentando, ¿verdad? Y luego de repente quieren regalárselas a sus hijos, a sus hijas, y allí es donde puede haber un impacto fiscal, ¿verdad? Es importante entender. Y claro, si la venta a plazos inicial generó ingresos ordinarios, la disposición de la obligación resultará en ingresos o pérdidas ordinarias. Por otro lado, si la venta original dio lugar a una ganancia de capital, la disposición de la obligación producirá una ganancia o pérdidas de capital. Porque recuerden, estamos hablando, el ejemplo perfecto, cuando una persona vende una propiedad de renta. La depreciación que se tomó o que no se tomó, ¿verdad? Tiene que recapturarse y va a ser sujeto a ganancias, a ingreso ordinario, a impuestos de ingresos ordinarios. ¿Sí? Y claro, disposición de obligaciones de venta a plazos no le aplican si, o sea, no le aplica el concepto de que tenemos que generar la ganancia en ese instante, es cuando se reduce el precio de venta, se transfiere entre cónyuges como parte de divorcio o transferencia como resultado del fallecimiento del vendedor, como un tipo de herencia, ¿verdad? Entonces, hay situaciones que no van a generar este evento, pero por defecto, ¿verdad? El ejemplo que yo siempre doy es, ok, estás rentando una propiedad y esta propiedad estás tomando depreciación y luego la cambias de naturaleza a personal para regalarla, en ese instante reconoce la depreciación. Hay una manera de mandar una elección para no tener que recapturar, pero eso es un problema muy seguido. Yo me acuerdo que cuando estaba preparando muchas declaraciones de impuestos, al menos llegaban unos 2 o 3 cada año. Es que le di la casa a mi hijo. Bueno, pues entonces, si le diste la casa a tu hijo y luego la estabas rentando, o sea, tenemos que evaluar qué es lo que va a pasar y también presentar posiblemente el gift tax return, ¿verdad? La declaración del regalo. Entonces, es importante. También otra cosa, algo muy importante. Hay gente también que hace el intercambio de 1031. Para propósitos de esta clase no estamos hablando mucho de este tema, pero nomás para que ustedes, para la gente que no está muy familiarizada, en teoría es cuando intercambias una propiedad por otra y si no recibes un beneficio económico, no reconoces nada de ganancia. Entonces, nomás para tener eso en contexto el día de hoy, pero es importante entender que la venta a plazo se puede complicar en situaciones porque parte de esa ganancia puede ser también no nomás ganancia capital, pero también ganancia ordinaria, dependiendo de la propiedad, ¿verdad? Para tener en mente todo esto. Y aquí está, si se dispone de la obligación de cualquier otra manera, la ganancia o pérdida se calcula restando la base en la obligación de su valor justo, que es el fair market value en el momento de la disposición. Este caso se aplica, por ejemplo, cuando se entrega la obligación de pago a plazos a otra persona o se cancela la deuda del comprador. Entonces, recuerden que
El concepto de las ventas a plazos en general es lo mismo, calcular la ganancia como que si la vendieran este año, ¿verdad? Pero se está reconociendo solamente parte de esa ganancia capital en de los plazos que se están otorgando para el plan de pago, para el plan de, de esa casa que se está vendiendo, por ejemplo. ¿Ok? Es el mismo concepto, pero tenemos que entender que ese pago que están recibiendo al mes no va a ser solamente ganancias capitales. Puede dividirse en varias cosas: ganancias capitales, interés y regreso de capital de la base. Aquí tengo varias preguntas que me han hecho. Ángela me pregunta que cómo se trata la venta a plazos en un dealer de carros que vende a plazos y es una LLC de un solo dueño. Acuérdense una cosa, a ver, ¿qué opina el público? ¿Cómo se categoriza la venta de carros a plazos? Quiero que nomás, porque necesitamos que entender este concepto para poder ayudar a las personas. Recuerden que cuando tenemos, ¿verdad? A una persona que tiene inventario. Inventario es, yo construyo casas, ¿verdad? Y tengo 15 casas para vender. Esa venta no son ganancias capitales. Eso es ingreso ordinario. Son ventas regulares. Al igual también con lo que es las ventas a plazos de carros. ¿Verdad? Es una venta de carros. Están vendiendo inventario. Son ingresos regulares, ¿verdad? Son ingresos regulares para poder, esto no son ganancias capitales, para que ustedes sepan un poco la gran diferencia. Aquí la venta a plazos, estamos nosotros hablando de una persona que vendió una propiedad, por ejemplo, y una propiedad que tenía de vacaciones, ya no la quiso vender, y pues ya se fue a una venta a plazos usando el formulario 6252. Ahorita me preguntan que dónde, que si vamos a hablar un poquito de las membresías. Por supuesto que sí, ahorita vamos a hablar un poco más de los detalles de todo esto. Entonces, ahorita le pasamos el control para que ustedes aprendan también del Latin Tax Academy. Pero con respecto a la venta a plazos, ¿verdad? Se debe utilizar el formulario 6252 para declarar los ingresos. Aquí es donde nosotros estamos declarando, por ejemplo, la ganancia bruta, donde estamos reportando cuánto de ese pago que recibo al mes es ganancia capital, ¿verdad? O recuerden también, si hay situaciones donde también se van a tener que recapturar depreciación, entonces el cálculo ya está un poquito más difícil, pero se usa el formulario 6252 para reportar los ingresos por venta, ¿ok? Se tienen que hacer los cálculos, que es cuánto fue de base contado, cuánto es la base y cuánto es el precio del contrato para poder calcular la ganancia, ¿verdad? Entonces, primero se debe determinar la ganancia o pérdida en la recuperación, así como su base en la propiedad recuperada. Recuerden que la base no solamente es lo que nos costó original, sino también cualquier tipo de mejoría. Y si la propiedad fue usada para propósitos de crear ingresos, entonces esa propiedad va a tener que hacer una recaptura de depreciación posiblemente y va a considerar ingresos ordinarios. Si no fue depreciada, no. ¿Ok? Entonces, esta clase es un poquito más avanzada, la de McAllen. Si ahorita no me están entendiendo mucho los conceptos, la de McAllen, que va a ser virtual y presencial, va a ser mucho más básica para entender. Este seminario de McAllen es para las personas que tienen cero experiencia a unos 5 años y creo que se puede nutrir de varias cosas. De 0 a 5 años para entender algunos fundamentos, porque no sé ustedes, pero al menos yo, como dice Luis Miguel, no sé tú, pero yo, cuando yo estaba, bueno, entrando a la industria, aprendí muchas cositas mal al principio, ¿verdad? Yo tenía
yo tenía definitivamente el conocimiento equivocado y pues tuve que aprender, ¿verdad? Entonces, es importante entender que, bueno, las personas que apenas tienen 5 años de industria, en la industria, es posible que entendemos conceptos un poco equivocados. Ángela dice que no le he respondido a la pregunta. Sí, sí te la acabo de responder. La venta de carros es inventario. Eso se va a reconocer como ingreso del negocio regular. No estamos hablando de ganancias capitales. Eso es cómo mantener los récords y los libros va a ser de método contable acumulado. ¿Sí? Tenemos que manejar el método contable acumulado lo más probable para reflejar adecuadamente, ¿verdad? Eh, el inventario, porque vamos a tener inventario. Y esta venta a plazos no es la que estamos hablando no es un dealer. Un dealer no utiliza esta forma. Un dealer se lleva una contabilidad, ¿verdad? Y es el mismo concepto con el home builder, ¿verdad? Cuando es el home builder. Un home builder, constructor de casas, tiene inventario. No vamos a usar esto. ¿Por qué? Porque él está en el negocio de construir casas. Tu cliente está en el negocio de vender carros, es inventario. Entonces, todo el ingreso es ingreso ordinario y va reconociendo, ¿verdad? Según el método contable que usa. Y generalmente cuando tenemos inventario, una manera más adecuada es siempre el método acumulado. Pero eso ya nos metemos un poco con respecto a lo que es la contabilidad y cómo mantener los récords, ¿verdad? Eh, recuerden que hay en situaciones vamos a tener también pérdidas, ¿verdad? Cuando se están vendiendo las propiedades. Y muchas de las cosas es de que se puede vender a pérdida o se puede vender a ganancia, pero una cosa que tenemos que entender es que cuando se vende a pérdida y es un related party, un familiar, por ejemplo, muchas de esas cosas se van a suspender. O sea, no podemos tomar una pérdida de que se lo vendía a un familiar, ¿verdad? Porque ya sabemos, le vendí mi casa por $1 a mi hijo. A ver, y voy a tomar una pérdida de 1 millón porque vale 1 millón, $1 y se lo vendí por $1. No, no, no. Hay gente que quiere poner muy creativa, ¿verdad? Y luego, no, y de hecho te enseñan el contrato. $1. A ver, ¿y el propósito de eso qué? Total. Si quieres regalársela, regálasela. Prepara la declaración de impuestos del gift tax return. No, pero es que yo perdí, porque yo le vendí la casa por $1 y valió 1 millón. Pero no, eso se lo regalaste y es tu hijo porque lo quieres mucho. Y no es de que vas a declarar esa pérdida, ¿sí? Entonces hay que entender ese concepto. Para resumir el tema de hoy, las ventas a plazos, ¿verdad? Es cuando generalmente no estás vendiendo inventario, ¿ok? Hubo varias preguntas durante la sesión, que qué pasa cuando vendes casas porque eres un home builder, qué pasa cuando eres una persona que vende carros o que vende cualquier otro tipo de cosas y que la financia. No estamos hablando generalmente de eso, de inventario, estamos hablando de que cuando una persona vende una casa de vacaciones que tenía, por ejemplo, y la está financiando, él es como quien dice el banco y está cobrando interés. Entonces tenemos que pedir toda esta información, tabla de amortización, contrato, ¿verdad? Para poder entender que al final no todo lo que está recibiendo ese año va a ser considerado ganancia capital, va a ser algo interés, va a ser algo también como regreso de capital, uh, y el resto pues puede ser ganancias capitales. Entonces, ese es la moral de la historia. Para las personas que no son miembros aquí de nuestro grupo gratis de Facebook Latinos en Impuestos, búsquenos Latinos en Impuestos, allí ya tenemos más de 2,000 personas.
listas para poder ayudar. Cualquier cosa, pregunta, la pueden poner allí. Al igual también la gente que ya es parte de Latin Tax Academy o de My Tax Problem Mentor, ya saben que tenemos nuestros grupos privados. Cualquier duda o pregunta pueden hacerla también allí. Al igual también tienen ustedes acceso a mandar consultas dependiendo de cuál membresía tienen, si es con Latin Tax Academy o con MTPM. Estamos siempre aquí para servirles. Si ahorita tienes clientes que han sido auditados o que están siendo auditados o que deben dinero, márcanos inmediatamente porque entre más se tarden, más difícil va a ser controlar la situación. ¿Ok? Recuerden que ya falta muy poco, que menos de 14 días creo para que empiece Macal en el taller de la 1040. Si tienes empleados que acabas de contratar para que te ayuden en la temporada de impuestos y no están capacitados, mándalos a este seminario para que te puedan ayudar, porque si no, lo único que te van a dar van a ser dolores de cabeza en la temporada. Imagínate que lleguen y que no sepan qué es el anexo C o dónde se declara la renta. Hay que saber al menos los fundamentos. Van a ocupar más entrenamiento, pero al menos para que tengan la base. Muchísimas gracias a todos. Ya saben, cualquier duda, pregunta, siempre me pueden mandar un mensaje y con gusto les podemos ayudar. Les mando un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por haber estado presente y regalarme unos minutitos. Un fuerte abrazo. Bye bye. Suscríbase hoy mismo para ver los siguientes videos. ¿Tiene problemas con el IRS ya sea como preparador o contribuyente? Contáctanos al 512-448-9009 o escríbanos al correo electrónico info@mytaxprofessionals.com y obtenga la solución que necesita. National Tax Problem Solutions, representando contribuyentes ante el IRS.